Bendiciones, soy el hermano Marco Flores, profesor de la escuela del Instituto Bíblico en San Ignacio. En esta oportunidad estaré desarrollando el capítulo 11 y 12 de Romanos, el libro que tenemos en estudio en nuestro curso de Romanos y Gálatas. Voy a compartir pantalla para que podamos desarrollar nuestra clase basado en estas diapositivas que he preparado. Libro de Romanos, capítulo 11. Del capítulo 11, versículo 1 al 10, el apóstol Pablo nos habla del remanente escogido. Dios escogió a un pueblo obediente. Elías, usted da lectura a esos versículos y encontrará, Elías pensó estar solo cuando confrontó a aquellos 400 profetas de Baal. Luego, él se sentía que estaba solo y él pensaba que no había quien estuviese con el mismo espíritu, pero Dios le revela que habían 7,000 varones todavía que no habían doblado rodillas. Es decir, Dios conoce los corazones y Él sabe quién es su hijo obediente y por lo tanto lo beneficia con las bendiciones espirituales. El remanente escogido es un remanente especial, es un remanente obediente, es un remanente que da frutos abundantes para la gloria de Dios. ¿Es usted una cristiana parte del remanente escogido? Aunque el pecado y el mundo pareciera ser que hay más maldad que bondad, que lo bueno, pero Dios nos dice, hay un remanente que no dobla rodillas, el remanente del pueblo de Dios, el remanente fiel, obediente. Versículo 11 y 12, el judío pensaba que él había sido una causa de tropiezo, pero este pensamiento era imaginario en el sentido que ellos mismos habían causado el hecho de no tener la bendición de parte de Dios. Dios quería bendecirlos, pero ellos se habían negado por falta de obediencia. También tenemos el versículo siguiente, 13 y 14, un ministerio honorable. Pablo declara que él se sentía muy honrado por desarrollar el ministerio. Honorable, habla de valorado, apreciado, algo muy importantísimo, especial. ¿Cómo ve usted el ministerio? ¿Lo ve como un ministerio honorable? ¿Cuál es el ministerio que usted realiza? ¿La clase de niños? A lo mejor da eh, hora en la iglesia. ¿Qué ministerio usted está desarrollando? ¿Lo considera honorable? Bueno, Pablo dice, yo mi ministerio es muy honorable. Del verso 15 al 21, el apóstol Pablo nos habla de judíos excluidos. ¿Por qué los judíos fueron excluidos? No por voluntad de Dios, sino por las actitudes desobedientes del pueblo. Dios no excluye, Dios más bien busca al hombre para hacerlo parte de sus promesas, pero el hombre por su desobediencia lo rechaza. Por lo tanto, son excluidos por su propia voluntad. El judío era el pueblo de Dios, pero no recibieron a Cristo como parte de la promesa que Dios había hecho. Por lo tanto, su falta de obediencia y de aceptar a Jesús como el Mesías enviado los excluye de las promesas de Dios. Pero tenemos a los gentiles. Los gentiles son incluidos. Esto habla de que son aceptados. ¿Por qué? Porque fueron obedientes, porque doblaron sus corazones en humildad para aceptar el llamado de Dios. Claro, no todos los gentiles, como tampoco todos los judíos fueron excluidos, sino aquellos desobedientes. En Romanos capítulo 11, también el siguiente párrafo nos habla del 22 al 27, las dos caras de la misma moneda. ¿De qué nos habla esto? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios muestra su misericordia, pero también muestra su ira. ¿Cuál moneda, cuál cara de esa moneda quiere usted? ¿Cara o corona? La, el lado donde hay misericordia. Dios mostró amor para el obediente, sea judío o sea gentil, pero así Dios mostró ira y fuego consumidor para el judío desobediente y para el gentil desobediente.
¿Cuál cara de la moneda quiere usted que Dios actúe? 28 al 32 nos habla de un evangelio que une. Cristo vino a proclamar un evangelio que une almas, une pensamientos, une un pueblo, une personas, buscando siempre agradar a Dios. Pero este evangelio que une también desune. ¿Por qué razón? Porque lo rechaza. Cuando se rechaza el evangelio, no puede existir unidad, sino desunidad. No hay conexión con el Padre. 33 al 36 nos habla de una mente incomprensible. No podemos entender la gracia de Dios, ambas acciones de Dios, su gracia. Él nos habla de que somos salvados no por obras, no por lo que yo haga, sino por lo que Dios ha prometido, por su misericordia. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo inicia del versículo 1 al 3 hablándonos de cristianos transformados, transforman su mente, dedican su vida, su cuerpo, las partes de sus miembros están dedicados para servir a Dios. Son cristianos transformados, han transformado su corazón y por ende sus acciones lo demuestran como tal. También nos habla, verso 4 al 10, que debemos ser cristianos funcionales. Si hemos sido transformados en nuestra mente, entonces hay que accionar, hay que actuar, hay que funcionar en el cuerpo de Cristo, tal como nos presenta el apóstol Pablo del versículo 4 al 10. También del 11 al 17 nos habla de ser cristianos diligentes. Un cristiano diligente es aquel que busca agradar a Dios siempre, haciendo la voluntad de Dios, usando sus dones y talentos para servir y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Son cristianos diligentes. También del 18 al 21 nos habla de ser cristianos pacificadores. Esto nos presenta que buscamos la armonía, buscamos la paz, buscamos la unidad, buscamos mantener las buenas relaciones con nuestros hermanos en la fe. Que Dios nos bendiga y nos ayude a manifestar siempre un corazón conforme al corazón de Cristo Jesús. Copie en su cuaderno estas lecciones y que puedan ser de mucha edificación para sus vidas.